No tengan miedo, o sea, los puntos claves de lo que dimos la semana pasada, si recuerdan algo en específico, eh, alguna de las ideas que discutimos la semana pasada en la clase. Bien, Anaís, ¿qué vimos la semana pasada? Parece que Anaís no está. Ladies Beth, ¿qué vimos la semana pasada? Buenas tardes, profesora. Sobre la entomología forense, que es el estudio de los artrópodos asociados con los cadáveres. Ok, perfecto. ¿Alguien más desea añadir alguna otra idea respecto a la clase pasada? Profe, es Anaí. Hablamos sobre también las faunas cadavéricas. Ok, perfecto. Recordemos que entomología es la ciencia que estudia la fauna cadavérica, o sea, aquellos insectos artrópodos que en un momento u otro colonizan el cadáver durante el proceso de descomposición. Federico, ¿alguna idea referente a la clase pasada? No, profe. La clase pasada me retiré temprano por motivo de trabajo. Ok, jóvenes, pero la clase siempre queda grabada en la plataforma. Disculpe, profe, también dimos la importancia médico-legal en la investigación criminal. Correcto. ¿Qué más? ¿Algunas ideas adicionales sobre ese tema? Sobre el mismo podemos hablar sobre los peritos que cómo acreditan o certifican su idoneidad en la materia que tienen que peritar. Correcto. No solamente es tener un título, sino también la experiencia y el aval, la idoneidad, que nos haga expertos en esa materia que vamos a trabajar o que vamos a peritar.
Bien, esta unidad, la unidad 3, es la última que vamos a ver antes del parcial. Es decir, que el parcial que vamos a hacer, según la fecha estipulada en la guía de clase y las indicaciones dadas el primer día, corresponden a las unidades 1, 2 y 3. En esta unidad vamos a tratar los temas de autopsia médico-legal y la muerte súbita. La autopsia médico-legal también recibe el nombre de autopsia judicial o necropsia judicial. Recordemos que su definición pues, es aquella que se realiza en muertes sospechosas de criminalidad y vamos a tratar de investigar minuciosamente todas las lesiones y alteraciones que podamos encontrar a nivel anatomopatológico y cuyo descubrimiento o comprobación van a servir para ayudar a la administración de justicia durante el proceso de investigación. También para deslindar posibles responsables o no. Entonces, según Di Maio y Dana en su libro Handbook of Forensic Pathology, vamos a distinguir 5 categorías de casos en los que se debe practicar una necropsia forense. Pero de estos 5, solamente los que están en el cuadro rojo son los que son de obligatoriedad y no requerimos ningún consentimiento de los familiares para realizarlo. Tenemos las muertes violentas, ya sea por accidentes, suicidios u homicidios. Tenemos las muertes sospechosas, que son aquellas que pueden resultar de la comisión de actos violentos. Y las muertes en custodia, esto haciendo referencia a los privados de libertad. Recordemos que en las leyes que regulan las necropsias forenses varían de país en país y nuestro país no tiene una norma específica sobre esta práctica. Es por ello que es importante resaltar, ¿verdad?, estos 3 puntos donde sí es obligatoria la necropsia judicial. Como les mencionaba, estos 3 puntos o estos 3 tipos de sucesos, la necropsia forense no va a requerir el consentimiento de los familiares puesto que son obligatorias y se realizan a solicitud mediante oficio peritorio de los funcionarios de instrucción, quienes están a cargo de la diligencia de levantamiento del cadáver. En este oficio peritorio, obviamente, se está ordenando el examen detenido de las heridas, contusiones y todas aquellas señales de posible violencia que tenga nuestro cadáver. Y también este examen debe determinar o manifestar si estas lesiones o estos hallazgos han sido mortales, con qué armas se realizaron y posiblemente quién haya sido el ejecutor, si hay suficiente evidencia. El dictamen forense, así como hablábamos la semana pasada de que los peritajes de los criminalistas deben ser minuciosos y están regidos por la ley y deben ser sustentados, basados en el método científico, etcétera, etcétera. El informe médico forense también debe ser minucioso y pormenorizado y debe ceñirse al artículo 2064 del Código Judicial. Entonces, la necropsia es el conjunto de procedimientos y técnicas que va a utilizar el perito médico para examinar el cadáver, ¿ok? Y buscando como objetivo final tratar de establecer la causa de muerte. Hay 2 tipos de necropsia. En este caso solamente nos interesa uno, que sería la necropsia forense, que no es más que aquella que se practica para buscar pruebas científicas y ayudar a la administración de justicia durante el periodo investigativo de algunos casos de muerte. Entonces, en esta necropsia, incluyendo disecciones y toma de muestras, recordemos que debe ser practicada por un médico forense idóneo. ¿Ok? En tal caso, como en algunas morgues judiciales, el médico forense consta de un asistente de necropsia. Es el médico forense quien va a estar encargado de supervisar y de garantizar el cumplimiento de las normas de la cadena de custodia. Esto se traducirá en que el médico forense es quien está obligado legalmente a fijar, documentar y preservar las muestras tomadas,
así como también cualquier otro elemento u objeto de valor probatorio que se encuentra antes, durante o después de la necropsia. Y será el médico forense responsable directo de todo lo que se vaya a realizar y es él quien será llamado a prestar declaración para poder sustentar su informe final. Ahora volvemos a la necropsia, los pasos. Lo primero que vamos a hacer es tomar vistas fotográficas del cadáver como está. Después vamos a desvestirlo. Durante el proceso de quitarle la ropa debemos revisarlo, debemos describir lo que estamos retirando y detallar algunos aspectos relacionados a casos traumáticos o sospechosos de violencia. Posteriormente a que hemos fijado fotográficamente y tomado notas de todo lo que hemos hecho, procedemos a lavar el cadáver y a tomar otras vistas fotográficas de su rostro, de frente y de perfil. Los objetivos últimos de la necropsia son los siguientes. Primero que nada, documentar la identidad y los hallazgos del cadáver, establecer una causa de muerte, identificar o excluir cualquier otro tipo de causa complementaria de muerte, recolectar, documentar y preservar todas las muestras necesarias para la investigación y contribuir al establecimiento de la manera de muerte. En cuanto a las fases de la autopsia judicial, inicia durante el proceso de investigación de la escena con el levantamiento del cadáver. Justo allí empieza el proceso de la necropsia. Recordemos que en la escena usualmente hacemos un examen externo de las prendas, las heridas visibles, etcétera, etcétera, junto con algún miembro de la oficina que está a cargo de la investigación del hecho. Posteriormente este cuerpo es colocado en su bolsa respectiva y transportado en el vehículo respectivo hacia la morgue judicial, donde posteriormente vamos a repetir el examen externo, cualquier cosita que quizás no hayamos visto en la escena, o simplemente como para reafirmar lo que vimos en escena, y posteriormente iniciar con el examen interno, la toma de muestras y análisis complementarios, y al final, entre los procesos externos e internos y los resultados de las muestras complementarias, emitir un informe de necropsia judicial. Cuando ya tenemos el cadáver en la morgue judicial, debemos primeramente verificar la identidad del mismo, si los números de casos coinciden con el que está colocado en el cadáver, si coincide con el tipo de, con el caso de necropsia, revisar los datos generales si disponemos de ellos, vamos a pesar y medir el cadáver, como les mencionaba, las vistas fotográficas antes, durante y después, y revisar, recordemos que el médico forense es el encargado de revisar el cadáver antes de que sea desvestido, lavado, embalsamado o que se le hayan tomado las huellas dactilares preferiblemente, para no comprometer cualquier evidencia que todavía esté en el cadáver. En aquellos lugares donde es posible, de preferencia, tomar radiografías en casos de muerte, sobre todo en niños, por maltrato físico, en heridas por armas de fuego, en cuerpos carbonizados o severamente mutilados por explosiones o precipitación. Esto también en casos de femicidio, donde lo que buscamos es el abuso crónico, ¿no? Fracturas de vieja data que hayan sellado o soldado mal o múltiples fracturas. ¿Okay? Recoger evidencias, trazas en las ropas, en la superficie del cuerpo, sobre todo en los casos de homicidio. Y en aquellos casos relacionados con delitos contra la integridad sexual, pues tomar las muestras del kit de asalto sexual. En un resumen, más o menos, según Pérez, en el examen externo vamos a tratar de plasmar en nuestro informe la edad aparente del cadáver, la talla y el sexo, las ropas y objetos de uso personal que tenía consigo, la forma y color de cabello, el color del iris, alguna cicatriz o tatuaje, signos y señas, como les llaman, los signos relativos de la data de muerte, la evolución de los fenómenos cadavéricos,
Y en esto se basa más que nada el conocimiento que ustedes deben adquirir de medicina forense 1 y medicina forense 2. Poder identificar los fenómenos cadavéricos. Aquellos signos relativos a la causa de muerte también deben ser suscritos en el informe. Aquellas lesiones traumáticas, signos externos de algún proceso patológico espontáneo, otros signos de origen no natural. Vamos a tratar de describir cuidadosamente las lesiones, cuántas eran, la forma que tenían, cuánto medían, dónde estaban localizadas, si este cadáver tenía una coloración anormal. Un ejemplo, el color rosa frambuesado en los cadáveres víctimas de intoxicación por monóxido de carbono, ¿verdad? De notar también en el informe aquellos casos donde encontramos desnutrición y también olores característicos, sobre todo, por ejemplo, almendras, que nos indica intoxicación por cianuro. También debemos incluir en el informe, de ser posible, aquellos signos que se relacionan con el medio donde estaba el cadáver. Ahora pasamos al examen interno. Según los tipos de autopsia, también tenemos tipos de necropsia o de autopsia, ¿ok? Otros tipos, pero relacionados al examen interno del cadáver. Esto porque en su taller tienen que describir los tipos de necropsia. Preferiblemente si describen solamente la necropsia forense y adjunto a ella los tipos de incisiones que se le practican al cadáver, o los métodos de estudio también de los órganos internos. Tenemos distintas incisiones, ¿ok? Aquí las tenemos. La incisión de Virchow o en I, la incisión en Y, que es la más utilizada porque es más estética, y a la hora de que regresamos el cadáver a sus familiares y ellos lo vayan a vestir, y si desean poner el ataúd con la tapita abierta, pues no se logra apreciar la herida. Tenemos también una incisión en T, una incisión en U, y como se mencionaba al final, pues las incisiones craneales bimastoideas o bitemporales. Cuando después de utilizar el tipo de incisión preferido, ya tenemos expuestas las cavidades, las mismas vamos a examinarlas, vamos a cuantificar si hay fluidos coleccionados, se revisan las paredes de revestimiento, las paredes de los órganos y se examinan los órganos en sí. Es aquí donde entonces debemos tomar las muestras de los fluidos necesarios para análisis toxicológicos, humor vítreo en el ojo, contenido gástrico en el estómago, etcétera, etcétera. Estas muestras van a envasarse, los mismos van a estar previamente etiquetados, pero el médico forense debe cerciorarse que lo que va a colocar en ese frasquito corresponde con la etiqueta y con los datos del caso. Técnicas de necropsia. Entre tipos de necropsia, tipos de incisiones, también tenemos tipos de técnicas de estudio durante la necropsia, es decir, cómo vamos a estudiar el cadáver cuando ya lo tenemos con sus órganos internos expuestos. En la mayor parte de los casos forenses, sobre todo en muertes violentas por armas blancas o de fuego, se recomienda el método Virchow modificado o el de Gong y Senker, es decir, que podemos sacar bloques de órganos y después irlos describiendo por sistemas e incluso describir órgano por órgano. Tenemos la técnica de Letoul, mejorada por Toinot, y que algunos autores erróneamente se la atribuyen a Rokitansky. Consiste en la extracción completa del bloque de vísceras, así como lo vieron en esta imagen acá, ¿verdad? Desde la faringe y el esófago hasta el intestino grueso, el recto y el ano. Y después entonces se separan por sistemas. La técnica de Letoul, según algunos autores, es de uso obligatorio en todos los casos de muerte natural y sospechosa. ¿Okay? Aquellos casos donde no sabemos por qué falleció. Debemos estudiar todos los órganos como un todo y después cada uno individualmente. Vamos a pesarlos, vamos a describirlos, vamos a hacer cortes incisionales para estudiar el parénquima o el lumen, enviarlos al laboratorio específico para ello y también estudiar el contenido de estos órganos. Ahora sí, el método de Rokitansky consiste
en la evaluación de las vísceras in situ, es decir, sin sacarlas del cadáver, y es útil en casos forenses donde no tenemos tiempo suficiente para hacer un examen minucioso, cuando las condiciones de trabajo no son las óptimas o cuando hay circunstancias especiales, sobre todo cuando se objeta la práctica de la necropsia. En cuanto al cráneo, también debemos estudiar las vísceras que contiene el mismo, que son el cerebro, el cerebelo y el tallo. Y vamos a hacer a las incisiones bitemporales o bimastoideas, oblicuas, como quieran llamarle. Vamos a retirar el cuero cabelludo y hacer una incisión en la calota para exponer el cerebro. Y lo vamos a estudiar allí como lo tenemos. ¿Okay? Después de eso, entonces, vamos a tratar de extraer todo completo como un bloque. El cerebro, el cerebelo y el tallo cerebral. Al cerebro, perdón, y al cerebelo también se le realiza el peso, la descripción de sus características, lo que estamos apreciando, y posteriormente se realizan cortes y algunos de estos cortes se envían a estudio histopatológico. Ahora hablaremos sobre muerte súbita. Existe muerte súbita en los lactantes y existe muerte súbita en los adultos. Quizás la de más controversia es la de los lactantes porque todavía no tenemos una causa cierta que pueda ocasionar este tipo de fallecimientos. Entonces, Hipócrates formuló la primera definición de muerte súbita que se conoce y él la describió como aquellos que son objeto de frecuentes y graves desmayos sin causa obvia y mueren súbitamente. Hay tres criterios básicos que nos ayudan a definir la muerte súbita. Una etiología o causa presuntamente natural, que no estamos seguros. La rapidez de su aparición, un corto intervalo desde el comienzo de los síntomas hasta el desenlace final. Y lo inesperado de su presentación en un sujeto que en teoría estaba sano o que estaba clínicamente estable dentro de su condición. La muerte súbita es uno de los campos de la medicina forense donde hay más contacto directo con la medicina clínica. Porque es que simplemente la persona se desmayó y no despertó nunca más. Entonces tenemos que, además de realizar una necropsia, tratar de buscar el expediente clínico de esta persona y sustentar nuestros hallazgos en la necropsia con el historial clínico de este paciente o de esta víctima. Dentro de la medicina forense, algunos autores definen la muerte súbita como el fenómeno de aparición tan rápido e inesperado. En la mayoría de los casos, el fallecimiento ni siquiera se puede sospechar, ¿okay? Y se precisa entonces una autopsia judicial para determinar la causa de muerte. No tenemos una causa concreta. Usualmente hay una serie de fenómenos o signos y síntomas previos al fallecimiento. Hay muchas causas, en otras ni siquiera con la necropsia y el estudio del expediente clínico podemos determinar realmente cuál es la causa de muerte. Y su estudio está condicionado por el hecho de que debe realizarse de forma retrospectiva. Otra vez mencionando el aspecto de que se debe revisar el expediente clínico del paciente. Podemos clasificar la muerte súbita en dos grandes grupos según si tenemos o no tenemos signos y síntomas previos. El primer grupo son aquellos casos de necropsia donde encontramos suficientes hallazgos anatomopatológicos que expliquen el fallecimiento del paciente. Y el otro grupo sería mucho más complejo, más infrecuente, y son aquellos casos donde lo que encontramos en la necropsia no es suficiente para explicar la causa de muerte. En cuanto a los lactantes, es algo muy especial, ¿okay? No hay una causa realmente conocida. Sucede en menores de 1 año, se le conoce como muerte de cuna o síndrome de muerte súbita del lactante. No hay respuestas suficientes para explicar la muerte súbita en lactantes. Es la principal causa de muerte en bebés entre 1 mes y 12 meses o 1 año.
y a pesar de la cantidad de años que llevan tratando de investigar, todavía es impredecible. Ok, chicos, ¿tienen alguna consulta referente a este tema? ¿Me preguntan, chicos? Recordemos que esta es nuestra última clase antes del parcial. Las unidades 1, 2 y 3 son las que vamos a evaluar en el parcial.